Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñenos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Javier León y compartiendo como siempre en este programa con Leo Jano. Bienvenido, Leo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Aquí siempre gustoso de entrar una vez más en este programa bendito del hombre católico en el mundo de hoy. Gracias, Leo. Saludamos a nuestros oyentes en Washington, Chicago, Nueva York, Houston y por supuesto los del sur de la Florida, así como también a nuestra audiencia en Facebook Live y demás redes sociales donde el Señor nos permite llegar. Pero bueno, pongámonos primero en la presencia del Señor para dar inicio a nuestro programa y de manera que todo lo que vayamos a hablar hoy sea iluminado por parte del Espíritu Santo, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, sean bienvenidos nuevamente a este su programa, El Hombre Católico en el Mundo de Hoy, acá en Radio María. Antes de adentrarnos en nuestro primer segmento, me gustaría presentarles el tema central en esta edición. Hoy vamos a explorar la esencia de la fe católica y cómo vivirla en un mundo globalizado. Nuestro programa, como siempre, se dividirá en 4 segmentos, cada uno abordando un aspecto fundamental de la fe en contexto de nuestra época. En el primer segmento veremos la esencia de la fe en un mundo globalizado. Y vamos a analizar lo que significa realmente tener fe en un mundo de constante cambio y diversidad cultural. En el segundo segmento veremos la fe en la familia y el hogar. Y ahí exploraremos cómo proteger y cultivar nuestra fe en el ámbito familiar, considerándolo como un oasis de fe en medio del mundo globalizado. En el tercer segmento veremos el testimonio de fe, tanto en el trabajo como en el mundo secular. Y ahí vamos a abordar cómo llevar nuestra fe al mundo secular y cómo podemos ser testigos de Cristo en nuestro entorno laboral y social. Y finalmente, en nuestro cuarto segmento, vamos a ver el llamado a ser iglesia. La fe en cómo nos lo dicen los padres de la iglesia. Y ahí vamos a reflexionar cómo ellos nos animan a ser verdaderos miembros activos de la iglesia, comprendiendo que los hombres católicos somos una parte fundamental de ella. Así que, ¿listos para sumergirnos en este tema fascinante y explorar estos 4 aspectos de la fe en el mundo actual? Bueno, comencemos este viaje de fe juntos después de esta pausa. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento
del hombre católico en el mundo de hoy. Bienvenidos de nuevo en este primer segmento. Exploraremos la esencia de la fe en el mundo globalizado. ¿Qué significa realmente tener fe en este mundo en constante cambio? Vamos a hablar ahora primero del tema de la fe y comprender este concepto de la fe y la importancia en nuestra vida moderna. Y para poder hablar de la fe, tenemos que entender la fe como lo que es, como un don del Espíritu Santo. Nadie puede llamar al Señor, Señor, si no es el Espíritu Santo al que se lo revela. Pero también tenemos que tener claro que el don no solamente, que la fe no es solamente un don, sino que también es una virtud, que una vez que recibimos ese don, esa virtud tenemos que cuidarla y protegerla y hacerla crecer. Pero entonces, ¿en qué creemos nosotros los cristianos católicos? Es la pregunta que se nos hace constantemente. Y muy fácil de responder a esa pregunta es si nosotros, cristianos católicos, nos acordamos que todos los días que vamos a misa, rezamos y repetimos esa hermosa oración del credo, que empieza diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Eso es la parte fundamental de nuestra fe. Primero, creer en la existencia de un Dios trinitario. Y sabiendo la existencia de un Dios trinitario, entonces empezamos a ver el mundo como lo que es, fruto de la creación de ese Dios. Y empezamos también nosotros a darnos el lugar que nos corresponde como criaturas también. Pero creer en la fe, y tener fe es también tener una esperanza en una vida eterna. Es tener claro de que aquí no termina nuestro viaje, que este es precisamente solo el principio. Y todos estos son conceptos de fe que el hombre en esta vida moderna debe de estar siempre recordándolo, que nosotros no estamos aquí como fin último, que nuestro fin último, nuestro destino final, nuestra casa final es el cielo. Y para llegar allá al cielo es preciso que nosotros tengamos esa fe, pero esa fe también nos obliga a cumplir con los deberes que el Señor nos ha enseñado a través de su revelación. Pero todos, absolutamente todos, nos vamos a enfrentar a desafíos. Y más ahora, desafíos más grandes ahora, en donde estamos hablando de un mundo caminando hacia la globalización. ¿Verdad, Leo? Claro, vivimos en un mundo cada vez más globalizado, como lo decís, y la tecnología que lo cubrimos en un programa anterior es apenas uno, pero en general hay muchas influencias a nivel cultural, sociales, que son compartidas a nivel mundial. Y en ese contexto es esencial que debamos reflexionar sobre cómo nuestra fe se ve afectada por estos cambios. Y uno de esos desafíos más notables que enfrentamos es esa homogeneización cultural y tecnológica. Es evidente que compartimos la misma tecnología, la misma música, las películas, y a menudo a veces admiramos a las mismas celebridades. Y esto puede hacer que nuestra fe se vea amenazada, ya que la diversidad cultural y religiosa es esencial para su enriquecimiento. Además de la homogeneización, las redes sociales y los medios de comunicación también van desempeñando un papel crucial en la globalización sin que nosotros lo vayamos notando. Estos medios van moldeando nuestras percepciones y valores, aunque no lo creamos. Las redes sociales, por ejemplo, nos van llevando a compararnos constantemente con otros y nos van influyendo en nuestra comprensión de la fe. Por eso es fundamental recordar que debemos ser críticos y discernir la información que consumimos en línea. Todos esos desafíos éticos y morales también
son evidentes en un mundo globalizado. Por ejemplo, la publicidad comercial, la publicidad política tendenciosa, a veces utiliza palabras como cambio, libertad, nuevo, y a veces lo hacen de una manera sesgada y no nos damos cuenta. Estas influencias pueden promover valores materialistas y secularizados que no siempre se alinean con nuestra fe. Eso tenemos que dejarlo claro. Nosotros como creyentes debemos mantener firme esos valores, esas virtudes que vos estás hablando, Javier, porque definen la ética y la moral cristiana, incluso cuando enfrentamos la presión de conformarnos con las tendencias globales. Y por eso creo que es importante que nosotros veamos de que tenemos que generar una conexión espiritual. ¿Cierto, Javier? Sí, es muy cierto, Leo. Definitivamente, nosotros primero que nada tenemos que reconocer de que fuimos escogidos como hijos de Dios por el bautismo, pero esa escogencia que nos marca para toda la vida de nuestro Señor a nosotros por medio del bautismo, también nos une a todos nosotros. ¿Nos une de qué manera? Nos une porque todos somos hijos adoptivos de un mismo Padre. Esa unión que genera el bautismo, esa unión que solamente la fe nos la da a todos, porque al creernos nosotros y al tener la fe en Dios Padre y, y profesar esa fe como verdaderos hijos, entonces automáticamente nos estamos reconociendo hermanos del bautizado que está al lado, automáticamente nos estamos interconectando. Y ahora y hoy en día, con la ayuda de la tecnología y este proceso de globalización, tenemos nosotros que resaltar esfuerzos que hace nuestra fe también y los que apoyamos nuestra fe, como por ejemplo Radio María. Radio María es una manera de mantenernos todos a través de la tecnología conectados, hablando cada uno de nosotros de lo que realmente significa para nosotros la fe y tratando de vivirla. Por eso es importante que estos medios de comunicación no sirvan para desunirnos, por el contrario, que nos unan, que nos podamos unir en oración remotamente, que podamos llegar hoy en día a sus hogares con este programa y poder estar interconectados con ustedes gracias a un factor común, un bautismo, una sola fe, un mismo Dios, un solo Señor y Padre de todos. Es lo que nosotros debemos mantener claro en este proceso de globalización para que no nos separen, porque ahorita hay también mucha propaganda tratando de separar al ser humano y hacernos olvidar todos estos elementos tan bellos que les acabo de decir, que son parte de lo que nos une. Este mundo está cambiando mucho, Leo, ¿verdad? Y tenemos que mantener esta reflexión constante. Yo creo que sí, definitivamente, porque en medio de un mundo que está en constante cambio y esos cambios probablemente, pues muchos de ellos presentan nuevas condiciones, no necesariamente hacia el mal, sino que el mal aprovecha esas nuevas condiciones. Por eso la fe, como bien lo dijiste, se debe convertir en una ancla, un fundamento, no volvernos demasiado rígidos como el árbol, el junco, por ejemplo, tiene unas tremendas raíces, igual que cualquier árbol monumental, pero en una tormenta el junco tiene las de ganar por la flexibilidad. Nosotros tenemos esa ancla y también tenemos la humildad, tenemos las virtudes que hacen que nosotros definitivamente soportemos esas tormentas si nosotros somos fieles a nuestras virtudes cristianas. La globalización ha venido acelerando el ritmo de la vida y a menudo nos vamos enfrentando a desafíos y transformaciones que a lo mejor son muy abrumadoras, pero la fe nos brinda esa estabilidad, esa orientación en esos tiempos de mucha incertidumbre. Y en lugar de sucumbir ante la ansiedad y el miedo al futuro, la fe nos va permitiendo confiar en que Dios tiene un plan para nosotros y para el mundo también. En momentos de cambio vamos a recordar las palabras de San Pablo.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso nos va asegurando que aunque todo a nuestro alrededor, todo a nuestro alrededor esté en constante cambio, evolución, nuestra fe en Cristo permanece inquebrantable. La fe nos da la capacidad de adaptarnos a las circunstancias cambiantes sin perder de vista nuestros valores, nuestras virtudes, nuestras creencias fundamentales. En lugar de temer al futuro, lo vamos abrazando con esperanza, sabiendo que Dios camina a nuestro lado. Bueno, creo que estamos llegando al final del primer segmento. Hemos comprendido mejor la importancia de mantener nuestra fe en un mundo globalizado. Ahora, en nuestro siguiente segmento, vamos a hablar sobre cómo vivir esa fe en el ámbito familiar. No se desconecten. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Continuamos este programa con este segundo segmento donde nos vamos a adentrar en la fe en la familia y el hogar. Vamos a descubrir cómo proteger y cultivar nuestra fe en el ámbito familiar. Y yo quisiera arrancar con la familia como santuario de fe. Qué cosa más linda eso, decir que nuestro hogar, donde reside la familia, donde recibimos a todos esos allegados a la familia, que los consideramos extensión de la familia, los amigos de la familia. En ese santuario prácticamente hace que la familia se vuelva un refugio espiritual invaluable en un mundo cada vez más secularizado y globalizado. En medio de las influencias culturales y tecnológicas que siempre están desafiando nuestra fe, pues la familia es ese lugar donde encontramos el consuelo, la fortaleza en la relación con Dios. Es en el hogar donde aprendemos los fundamentos de nuestra fe, donde se transmiten valores y creencias que van dando forma a nuestra identidad como creyentes de generación en generación. La familia es un lugar de oración, un lugar de reflexión. Ahí experimentamos el amor de Dios a través del amor mutuo entre todos sus miembros. En un mundo que a veces parece desvincularse de lo espiritual, también sin darnos cuenta se está desvinculando de la familia. Y la familia siempre nos va a recordar la importancia de cultivar una vida de fe y compartir ese regalo con quienes nos rodean. La familia como santuario de fe nos va ofreciendo ese espacio para crecer espiritualmente, fortaleciendo nuestros lazos con Dios y unos con otros, incluyendo la educación. ¿Cierto, Javier? Así es, Leo. Es muy claro que el núcleo familiar, la familia, hoy en día está también bajo ataque. Eso tenemos que también nosotros tenerlo claro de que nos están atacando la familia, porque si no tenemos claro que nos están atacando, no nos vamos a poder defender. Pero es claro que la familia está siendo atacada. ¿Y por qué está siendo atacada? Precisamente por el tema de hoy que estamos hablando, precisamente porque la fe se va creciendo, se incuba en la familia. La fe empieza por ahí. Por eso es que inclusive en el bautismo los padres llevan y presentan al niño a bautizar asociado a su fe, tomando el compromiso de que le van a heredar ese don que recibieron de Dios, lo van a heredar a sus hijos. ¿Y cómo es que se empieza a heredar ese don de la fe en la familia? Enseñándole a los hijos el concepto de Dios Padre, enseñándole a los hijos el concepto de Dios es amor. Y después las otras cosas también que son parte de los rituales de nuestra fe. Ahí en la familia es donde también después de enseñar esos conceptos se enseña a rezar, se enseña hasta lo básico de cómo persignarnos. También se le enseña a ir a misa, también se enseña la parte de la unión y el respeto, se enseña el concepto de comunicación, en cómo se debe de llevar y manejar una conversación o una discusión. Todo eso es parte del trasfondo de nuestra fe
que tiene que darse a través de la familia. Pero como la familia está hoy bajo ataque en este proceso de globalización, es preciso que nosotros conservemos nuestra fe para poder darle a nuestros hijos una fe que sea la misma que nosotros recibimos y no una fe con descuentos, que es la que están tratando ahorita también en este proceso de darnos a conocer. No, la fe tiene que mantenerse y tiene que pasarse a los demás miembros de la misma manera en que nos lo dieron a nosotros, con ese mismo fervor y ese amor. Porque también tenemos que fortalecer los vínculos espirituales que vienen junto con la familia, ¿verdad, Leo? Claro, la oración, definitivo, Javier, es el vínculo espiritual por excelencia. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos nuestros 5 sentidos del cuerpo, tenemos los 2 sentidos del alma. Y esos 2 sentidos del alma, en lugar de percibir el exterior, que es lo que hacen estos 5 sentidos, estos 2 del alma lo que hacen es comprender y disfrutar el interior. Entonces, cuando nosotros estamos disfrutando eso y lo extendemos a nivel de familia, no nada más la oración individual, se vuelve una práctica espiritual valiosísima y también fortalece los lazos espirituales entre los miembros. Porque cuando la familia se reúne para orar juntos, así sea una pequeña oración, va creando un espacio sagrado donde vamos compartiendo nuestras esperanzas, nuestras preocupaciones, nuestras gratitudes también con Dios como familia. Esa práctica es hermosa porque no solo fomenta la comunicación abierta, sino que también nos permite crecer juntos en la fe como familia. Y bueno, te doy un ejemplo práctico. Simplemente rezar, bendecir las comidas. ¿Cuántas familias? A mí me encantaría pensar que todas las familias católicas lo hacen, pero es triste darnos cuenta de que no necesariamente es el caso, especialmente cuando se da en un lugar público, ¿sí? Hay como un poquito de vergüenza, y entonces uno pues se avergüenza de su fe sin darse cuenta. Pero cuando la familia realmente se reúne alrededor de la mesa y ofrece esa oración de agradecimiento por los alimentos, no solo están reconociendo la bondad de Dios, sino que también están fortaleciendo su unidad como familia. La oración en familia simplemente es una oportunidad para enseñar a los niños sobre la importancia de la fe y cómo llevarla a cabo en la vida diaria. Además, cuando la familia se apoya mutuamente en la oración durante esos momentos difíciles como las enfermedades, las dificultades financieras, ahí se van fortaleciendo los lazos espirituales y se va experimentando ese consuelo en la presencia de Dios en medio de las adversidades. Ahí va creando esa unidad. ¿Qué me puedes decir sobre la unidad familiar, Javier? Leo, esa unidad, gracias a la fe que nos une en común, es la que definitivamente va formando buenos ciudadanos, no solamente buenos católicos, sino también buenos ciudadanos, porque ahí precisamente en la familia y por unión que existe gracias a la fe, porque para empezar, la familia cristiana católica empieza por ese vínculo de fe y de amor que los llevó o nos llevó a nosotros al sacramento del matrimonio, reconociendo el sacramento del matrimonio como una forma también de cooperar con el plan de Dios. Esa fe en Dios y en todo lo que Él nos provee a través de sus gracias, es como entramos también a formar esa unidad, porque empezamos esa unidad entre dos personas muy diferentes, diferentes personalidades, que una vez, gracias al sentimiento del amor, nos unimos, pero juramos un, una fidelidad para toda la vida, gracias al sacramento y a la gracia del matrimonio. Pero ya estando unidos o participando de esa unión, es entonces como empezamos también a educar a nuestros hijos cuando van creciendo y van formándose también ellos
creando y desarrollando sus propias personalidades, esas personalidades que ya no era solamente la personalidad de mamá y papá. Ahora, conforme los hijos van creciendo, van cada uno agregando su personalidad, que es parte de la belleza de Dios cuando nos hace a nosotros únicos. Somos totalmente diferentes, somos únicos ante Dios, inclusive nuestros hijos, pero en esa diferencia existe una gran unidad. Y esa unidad es precisamente lo que la fe nos lleva a entender. Y esa fe, una vez que la recibimos, empezamos a dársela también a nuestros hijos, y nuestros hijos empiezan a entender cómo Dios es todopoderoso, cómo Dios es creador y proveedor, gracias a toda la fe que le ponemos a Él en cada uno de nuestros actos. Por eso es que nosotros debemos continuar reflexionando sobre la familia en el hogar, porque es importantísimo que Dios entre en nuestros hogares. No saquemos a Dios de nuestros hogares para poder mantener esa unión. Ahora, en el tercer segmento vamos a ver cómo, además de la familia, es preciso que nosotros llevemos esta fe también al trabajo, al entorno cotidiano. No se vayan. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Bienvenidos nuevamente a este tercer segmento. Este tercer segmento vamos a tratar de explorar cómo vivir nuestra fe también en el diario quehacer, en el trabajo, cuando conducimos, cuando nos relacionamos con otros. Y es mucho más sencillo también cuando nos relacionamos con otro que también es o tiene el mismo valor que la fe nos ha dado. Pero bueno, también en este concepto laboral de la globalización, todos nuestros trabajos ahora están cada vez más conectados e integrados a través del mundo laboral. Ya no solamente nuestro trabajo es en una área específica del el lugar, sino que muchos ahora nos relacionamos con gentes en otros países, nos relacionamos con productos que vienen de otros países. Entonces, todo eso es una participación del ser humano dentro de un mercado de producción que ya no es a un nivel local, sino que es a un nivel global. Ahora es cuando es más importante resaltar los valores que nuestra fe cristiana nos ha inculcado gracias a los 10 mandamientos. Y uno de los mandamientos es no robar. Por lo tanto, en este mundo secular, nuestra forma de expresar y de mantener nuestra congruencia de nuestra fe con nuestro diario vivir es la parte de la honradez. Los principios religiosos son también una característica de un buen empleado. Nosotros, si tenemos unos empleados, y si somos desde el otro punto de vista, si somos también estamos desde el punto de vista de empleadores, también nosotros debemos de tratar con esa misma justicia a nuestros empleados, y el empleado tiene que tratar con esa misma forma de corresponder con esa misma honradez también a su jefe, a su patrón, porque son parte de los principios que ahora nosotros tenemos que escoger. Pero no nos avergoncemos tampoco, que es parte de la propaganda que el mundo globalizado está tratando de meternos en la cabeza, de que empecemos a sentir vergüenza de nuestros valores cristianos católicos. No, nosotros no debemos de sentir vergüenza de nuestros valores, tenemos que mostrarlos. El mundo tiene que darse cuenta de que existen cristianos católicos en la oficina, en el automóvil, en la forma en que conducimos, en la calle, cuando vamos al automercado, en fin, en todos los ambientes nosotros tenemos que dar a conocer nuestra fe. Cuando hablamos de la manera que hablamos,
tiene que notarse que tenemos una fe fuerte en nuestro Señor Jesucristo, que nos pide a través de los 10 mandamientos cómo comportarnos en esos valores, en este mundo. Pero también, Leo, hay que discutir un poquito más a fondo esos valores, ¿verdad? Claro, por supuesto. Los valores cristianos que nosotros trabajamos mucho en convertirlos en virtudes, pues son éticos, son morales. Y en un mundo globalizado donde se promueven valores secularizados y materialistas, pues nosotros no podemos ser tibios como creyentes, como bien lo mencionaste, tal vez por vergüenza, pero en esa tibieza de defender estas virtudes cristianas. Más bien debemos ser valientes, debemos ser firmes en esa adhesión a los principios éticos y morales que nuestra fe nos va enseñando. La globalización no solo trae consigo una mayor interconexión y acceso a la información, sino también trae desafíos éticos significativos, porque en un contexto globalizado donde la competitividad y el individualismo a veces se exaltan demasiado, pues las virtudes cristianas como la solidaridad, la compasión, la justicia, pueden ser pasados por alto o incluso hasta ridiculizados. Por eso es precisamente en este mundo globalizado que necesitamos más que nunca ser un faro de luz y esperanza. El Señor nos lo decía, sean luz y sal del mundo. Y eso lo tenemos que hacer defendiendo las virtudes que van emanando de nuestra fe. Ejemplos concretos de esta valentía puede incluir, por ejemplo, rechazar la corrupción en el lugar de trabajo. Así como lo mencionaste, Javier, con la honestidad, por ejemplo, oponerse a cualquier tipo de explotación de los más vulnerables, cómo promover activamente la justicia social en un mundo que a veces se va volviendo cada vez más indiferente ante esas preocupaciones. Tenemos que recordar las palabras del apóstol Pablo. No nos conformemos con este mundo, sino transformémonos mediante la renovación de nuestra mente. Así que en este contexto globalizado, ser valientes defensores de los valores cristianos es un llamado que no podemos ignorar. Debemos ser testimonio de la fe, me imagino que también en el trabajo, ¿cierto, Javier? Así es, Leo. Nosotros no debemos de mantener esa congruencia. No solamente tenemos que demostrar ser católicos cuando vamos a misa. Nosotros tenemos que ser congruente con nuestros principios, con nuestra formación. Tenemos que ser congruentes con nuestra fe, demostrando, por ejemplo, nuestra oposición al aborto, al asesinato de de los santos inocentes. En épocas pasadas, habían salvajes que sacrificaban niños a sus dioses. Hoy en día, el hombre en su salvajismo continúa sacrificando a otros dioses, esas criaturas, por medio del aborto. Por eso es que nosotros debemos ser congruentes con nuestra fe. ¿Cómo vamos a apoyar ese tema del aborto? No es posible. No es posible que un hombre de fe apoye la eutanasia, de manera de que el ser humano llegue hasta el punto de convertirse en algo desechable. Y no es posible que nosotros también estemos apoyando a algunos candidatos que tienen una manera de pensar completamente en contra de nuestros principios cristianos. Ahí es donde nosotros empezamos a dar testimonio de nuestra fe. Nosotros damos testimonio de nuestra fe haciendo que nuestras creencias se contagien. Y ese contagio también nos lleva al punto de evitar y de pasar, entrar en ese contagio de lo malo. Debemos contagiar lo bueno nosotros. Y también tenemos que evitar ser escándalo. No es posible que un católico ande conduciendo e insultando y tratando mal a los demás. No es posible que un jefe se crea católico y trate mal a sus empleados. No es posible que un empleado
se diga que es católico, pero está llevándose cosas del trabajo, aunque sea una hoja de papel. No es posible. Esa parte del testimonio en nuestro trabajo es importante mantenerla porque todos esos pequeños detalles cuentan también. Y nosotros tenemos que evangelizar este mundo, Leo. Claro, claro, definitivamente. Todo esto son tremendos ejemplos que has puesto que sin darnos cuenta, solamente con ese ejemplo ya estamos evangelizando en un mundo muy, muy secular. De hecho, creo que nos damos cuenta que nosotros, por ejemplo, a mí me gustaría traer en esta reflexión cómo vamos compartiendo la fe en un mundo cada vez más secularizado. Imaginémonos este océano de información donde constantemente nos vamos encontrando con señales y direcciones que van indicando cómo está cambiando el mundo a nuestro alrededor. Pues esas señales son esos signos de los tiempos que la iglesia nos invita a leer y discernir. En ese vasto océano globalizado de información es crucial que como cristianos seamos capaces de interpretar estos signos de manera sabia y tenemos que discernir cómo nuestra fe puede guiar esa navegación nuestra en este mundo cambiante. Por ejemplo, hemos notado un aumento en la secularización en nuestro entorno, ¿cierto? Donde las creencias religiosas están siendo relegadas cada vez más a un ámbito privado. Es decir, ya cada vez se está volviendo más impropio al nivel de convertirse en un delito. ¿Cómo podemos realmente responder a esa señal donde se nos está impidiendo que nosotros profesemos nuestra fe? O también podemos poner como otro ejemplo el observar un énfasis excesivo en el individualismo y el materialismo en la sociedad actual. ¿Cómo podemos, como cristianos, ofrecer una alternativa basada en esas virtudes del Evangelio? Esos son los desafíos que estamos enfrentando al leer los signos de nuestro tiempo y responder con una fe que no está en contra de la globalización. Realmente no lo está, sino que más bien la orienta hacia Cristo como su verdadero centro. En lugar de ser tibios, entonces debemos ser astutos en nuestro discernimiento y muy valientes en nuestro testimonio, confiando en que Dios nos va a guiar y nos va a proteger en medio de estas aguas tan agitadas que estamos viviendo en este mundo. Bien, hemos conocido la importancia de ser un testimonio de fe en nuestro entorno secular. Ahora vamos a ir a nuestro cuarto y último segmento donde vamos a reflexionar sobre el llamado a ser iglesia y cómo podemos ser parte activa de ella. No se desconecten. Volvemos en breve. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Continuamos con nuestro programa. En este último segmento vamos a ver el llamado de la fe a ser iglesia. Y ahí vamos a reflexionar sobre nuestro papel como miembros activos de la iglesia y cómo podemos fortalecer nuestra fe en comunidad. Porque eso es lo que somos. Somos comunidad de creyentes que estamos en un mundo global. Entonces, creo que es bueno empezar comprendiendo la idea de la comunidad. Y para eso a mí me gustaría citar un documento papal espectacular que se llama Redentoris Missio del Papa San Juan Pablo II. Ahí destaca la importancia de comprender que la fe católica es una fe universal. Eso es lo que significa católico, en realidad, universal. Trasciende las fronteras geográficas y culturales. Somos parte de una comunidad de creyentes que abarca todo el mundo. No estamos hacinados en una parte del mundo. No, estamos completamente distribuidos. Sí, pueden haber partes del mundo en donde tal vez no haya tanta presencia católica, pero estamos prácticamente en el mundo
Y me encanta ver al Papa Francisco que está visitando Mongolia, donde ni siquiera ahí hay diócesis. Mongolia como tal tiene nada más 8 parroquias. Y miren qué hermoso, ¿no? Esta realidad nos va desafiando a ser testigos de nuestra fe en cualquier contexto global en el que nos vamos encontrando. En un momento cada vez más conectado y globalizado, esta llamada a la comunidad de creyentes, que somos nosotros, va adquiriendo una relevancia aún mayor. Debemos recordar que no estamos solos en nuestra fe, sino que formamos parte de una red global de creyentes que comparten la misma fe en Jesucristo. Esta conciencia de comunidad nos va alentando, nos alienta, Javier, a ser agentes de cambio y luz en el mundo, que a veces se va enfrentando a desafíos éticos y morales, como lo mencionamos. Así que al unirnos como comunidad de creyentes, vamos enfrentando esos desafíos con valentía, llevar el mensaje del evangelio a cada rincón del mundo, siguiendo el mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones. Es decir, nos encontramos con otra persona profesando su fe católica, con cultura completamente diferente, y nos sentimos familia espiritual. ¿Cómo puedes explicar eso, Javier, en términos de unidad, Leo, sabiendo esa diversidad? es interesante cómo esa unidad y lo más interesante de todo que me llama a mí muchísimo la atención lo que acabas de decir, Leo, es el término que nos caracteriza a todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo y que estamos unidos a la Iglesia de Roma y que reconocemos al Papa Francisco como el Papa, como el sucesor de nuestro Señor Jesucristo, el sucesor de Pedro aquí en la tierra. Aquí vemos cómo esa palabra que ahora estamos usando, que se llama globalismo, ya hace muchos siglos nuestra fe la utiliza diciendo que somos católicos, que quiere decir universal. Ahora, la mejor forma hubiera sido si la palabra hubieran dicho católicos, pero como católicos tiene una connotación que nos identifica a nosotros, entonces apareció de la nada la palabra globalista. Pero primero que nada tenemos que reconocer que los primeros hablamos de una globalización o de una unidad universal, porque nuestra fe es universal, somos nosotros, los cristianos católicos, los cristianos universales, que el Señor nos mandó a predicar a todos los rincones del mundo, sin importar la cultura, sin importar la raza, sin importar la zona geográfica, toda esa diversidad se unió en un solo mandato que nos dio nuestro Señor de fundar su iglesia aquí en la tierra, de desarrollar su reino aquí en la tierra. Eso es lo que nos corresponde a nosotros en esa manera de vivir la iglesia. Hasta la palabra iglesia quiere decir eclesia, quiere decir como un enjambre, quiere decir como una formación, como una asamblea formada de diferentes miembros todos ellos diferentes. ¿Qué mejor ejemplo de globalización que nuestra iglesia? Es la forma en que nosotros tenemos que mantener claro ese concepto para que no nos pongan otras ideas diferentes. Nuestra iglesia católica ha venido fomentando desde el principio de los tiempos el amor entre hermanos, la unidad a pesar de las diferencias, el acercamiento entre las culturas, toda esta idea que creo que más bien se la han robado al catolicismo, es lo que veo yo que este mundo global está tratando de hacer, porque las ideas enfocadas desde el punto de vista religioso, como nosotros lo hemos vivido casi ya por 21 siglos, es la forma en que se tiene que ver la universalidad del hombre, como tal, unidos todos por una sola fe a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Leo, este mundo cristiano
tenemos un gran compromiso nosotros, que es llevar esa universalidad, que es llevar nuestro catolicismo, por decirlo así, nuestra universalidad también al mundo. Así es, no, definitivamente. O sea, ahí nos damos cuenta que el compromiso cristiano es en el mundo global. Es decir, siempre lo ha sido. No lo pudiste haber puesto mejor. Discutir ese papel del compromiso cristiano en la construcción de un mundo mejor es lo que nos toca. Por eso, en este programa, a mí me gusta tocar eso, el espíritu del compromiso cristiano en ese mundo globalizado. Creo que es esencial para que nosotros no pensemos que solo estamos viviendo nuestra fe en nuestras vidas diarias, en nuestros círculos, sino que también participemos activamente en otras esferas que indican esa universalidad y que yo tengo que reconocerlo de una manera un poco lamentable, que no lo hacemos muy poco. Y es hora de que eso se detenga. Tenemos que participar activamente en otras esferas. Por ejemplo, la esfera pública, la esfera política. Eso incluye el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. Es que no nos estamos entrometiendo en nada. Son nuestros derechos, como el voto que nosotros le damos a nuestros políticos para que nos representen en todo el aparato democrático de los países donde nosotros vivimos. Y ese diálogo con nuestros representantes políticos se tiene que dar. Tiene que haber una reciprocidad del voto con respecto a la representación nuestra en la vida política. Por eso, como ciudadanos comprometidos, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de influir. No es únicamente con el voto. Tenemos que influir en las políticas y las decisiones que se van tomando a nivel nacional e internacional. Eso implica hablar con nuestros senadores, hablar con nuestros congresistas sobre cuestiones que son fundamentales para nuestra fe y que hoy están siendo amenazadas. No es únicamente promover valores cristianos como tales, sino también buscar cómo ser esa voz profética a través de los que nos representan en todos estos aparatos democráticos de nuestra sociedad. Porque al hacerlo así, vamos contrarrestando esas agendas globalistas de las que vos mencionás, Javier, que van socavando esos principios fundamentales como la dignidad humana. Hablan de dignidad, pero le ponen un concepto a su manera. Hablan de solidaridad, pero es un concepto torcido. Hablan de libertad, pero no hay libertad religiosa en muchos otros aspectos, simplemente porque la Iglesia universal, así es, se volvió una piedra en el zapato de estas agendas globalistas. Por eso la voz de los ciudadanos comprometidos siempre debe ser una herramienta poderosa para recordar a nuestros líderes la importancia de tomar decisiones que estén en línea con nuestros valores y creencias. Por eso es la única manera de realmente construir un mundo más justo, ¿cierto? Así es, Leo. Definitivamente nosotros tenemos que participar en crear este mundo más justo. El mundo se modifica, se cambia si nosotros intervenimos. Nosotros no podemos seguir en un modo pasivo. Tenemos que poner en acción todos nuestros principios fundamentales religiosos. Tenemos que llevarlos y exponerlos a la manera que sea también universal. Yo me opongo a tratar de utilizar la palabra globalista porque en realidad lo que prefiero utilizar es la palabra católico, porque católico eso es lo que significa universal. Ya no tanto el globo, es el universo. Nuestra fe va más allá, inclusive del globo. Es universal. Y en esa creación de ese universo justo, nosotros tenemos que poner nuestras obras. Y para poner nuestras obras en este mundo, es importante tener nuestra fe claro. El Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, alabado sea Dios, inspirado por San Francisco de Asís, nos hace un llamado también que es universal. En el punto número 13 nos dice,
El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en sus proyectos de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Y eso es lo que nos corresponde. Y de esa manera quiero ir cerrando este último segmento de nuestro programa para que se lleven claro ustedes también que es un deber que nuestra fe se vea reflejada en cada uno de nuestros actos. Nuestra fe no es una fe intelectual de que solamente a nivel cognoscitivo se tiene que reflejar. Tenemos que crear una congruencia entre fe y vida. Y para poder crear esa congruencia entre fe y vida, es necesario que todos sigamos siendo católicos universales, valga la redundancia. Nos despedimos entonces con la siguiente oración. Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro. Te doy gracias. Te pido perdón. Te pido gracias. Y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste al Salvador al mundo, eres madre y reina de este programa, de su audiencia, de todos los que han sentido la voz del Señor y también de los que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, 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 amén. Amén. Bien, gracias por acompañarnos. Esperamos que esta hora de fe y reflexión haya sido enriquecedora para tu vida. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.